Tenemos nuevo burguerazo de madrugada. Sí, Jaime del Burgo lo ha vuelto a hacer. Ha utilizado su red social en X, en el antiguo Twitter, para escribir una carta, en principio de corte político, pero con chispas de la relación de Leticia con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que también se dirige a Felipe. Los reyes de España habían estado tranquilos, o al menos habían respirado durante unos días, ya sabéis, oleada de apoyo, despido de Jaime Peñafiel, divorcio de Cristina e Iñaki, y que también el foco informativo se había centrado en la realeza británica. Jaime del Burgo ha querido de alguna manera despejar la ecuación de todo esto y volver a la palestra con una carta que no va a dejar indiferente a nadie. La misiva empieza así. Querido Pedro, me caí de niño en la marmita del druida de la política. Haciendo una comparación, se compara él con el propio Obélix, y el druida de la política no es otro que su padre, Jaime del Burgo, el que fue durante muchos años presidente foral de la Diputación de Navarra. Conocí a muchos amigos y adversarios de mi padre. Él nunca utilizaba la palabra enemigo sino para referirse a ETA, organización terrorista, y compañía. A la generación del 78, la de la transición, la quiero y echo de menos. A los amigos, Javier Rupérez, Óscar Alzaga, Marcelino Oreja, Jaime García Añoveros, tantos, y a los adversarios, Alfonso Guerra, Santiago Carrillo, Julio Anguita y tantos. Luego, la cosa empeoró. Yo creí que cuando llegó Zapatero, gracias al atentado del 11M, no se podía ir a peor. Y entonces llegaste tú, que de lo malo, en efecto, eres lo peor. Como digo, la carta es un poco de corte político en este sentido, pero me interesan un poco los retazos que hacen referencia un poco a la Casa Real y en concreto a Leticia y a Felipe. La voy a leer entera, pero no me voy a centrar un poco en los asuntos políticos porque creo que no interesan. A tu favor, 7,7 millones de votos y la ventaja de verse libre de escrúpulos y principios. También que no ocultes que eres marxista, a pesar de que el PSOE renunció al marxismo en el Congreso de 1979. Y ahora empieza lo bueno. El marxismo, la ideología que te une a mi excuñada Leticia. Es mierda. RAE, acepciones 2, 3 y 4. Discúlpame que sea tan categórico, pero he trabajado en los países del este de la antigua Unión Soviética y aún hoy ves la impronta que en la mentalidad de la gente y en la estructura social dejó marcada esta peste. Muy fuerte. Dice que la reina de España era marxista. Yo no sé de dónde se ha sacado eso, porque es verdad que se le atribuye a Leticia, y ya digo que no hay nada de fuentes al respecto, más allá del mito de que su familia era súper republicana, mito que desmintió el propio David Roca Solano en su libro, diciendo que su familia, como tantas otras familias de España, pues ni era especialmente monárquica y practicaba republicanismo de salón. Es decir, que si veían, por ejemplo, el discurso del rey el día de Nochebuena, pues todo el mundo hace comentarios, pero más allá de todo eso, no, ni un patriotismo exacerbado cercano a la monarquía, ni todo lo contrario. Pero bueno, discúlpame que sea tan... bueno, esto ya lo he leído. Dice, uno puede tener una pareja marxista y convivir con ello porque el amor es más grande que la ideología. Esto viene también en el libro de Jaime Peñafiel, un poco para justificar su relación, que ambos venían de mundos diferentes, Jaime del Burgo, relacionado un poco con la derecha de Navarra y bueno, pues con unos postulados de vida muy diferentes a los de Leticia. Dice, no me gusta el calificativo de amantes para referirse a la relación que tuvimos Leticia y yo, que algunos emplean.
Entonces, si no erais amantes, ¿qué erais? Aquí lo explica un poco más, pero me llama a mí bastante la atención. ¿Cuál sería la palabra adecuada para definir esa relación? Porque amantes puede ser el eufemismo para no decir otra cosa, según el discurso del propio Del Burgo y según lo que escribe Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo. Dice, no, cuando hablamos de años de amor consolidado, exclusividad, ilusiones y proyectos compartidos, del deseo mutuo de tener hijos y de envejecer dándonos la mano. Bueno, a ver... Ojo, amor consolidado, exclusividad, proyectos compartidos, deseo de tener hijos, envejecer juntos. ¿En qué lugar deja esto al rey de España? A mí me llama bastante la atención porque parece que estamos aquí ante una novela de Corín Tellado, sinceramente. Parece que este señor, no sé, se enamoró de Leticia de alguna manera. Ya dijimos un poco cómo se conocieron, que este señor no tuvo otra cosa que mientras Leticia presentaba el matinal, este señor llamó a Torre España para poder hablar con ella. O sea, una cosa rarísima. Dice, tú lo sabes, porque supongo que se refiere a Pedro Sánchez, porque supongo que algo habrá en los archivos que hayas visto, pero no me quiero desviar. Esta es tu carta. No te quieres desviar, pero telita lo que ha contado de Leticia. A ver, habla de archivos. Ojo, aquí voy a hacer un parón porque hay una cosita, ¿verdad? Que, bueno, pues es curiosa, cuanto menos. Esta cosita, yo iba a sacar un vídeo que el tema central era un poco los enemigos y enemigas de Leticia a nivel mediático. Y alguien me recomendó no saques ese vídeo porque está salpicando a gente. Realmente no hay pruebas más allá de lo que se ha comentado en artículos, pero todo gira en torno a una figura. Ya habíamos comentado que en 2013 Jaime Del Burgo hizo llegar pruebas, documentos, pantallazos a varios periodistas del mundo, entre ellos su director Pedro J. Ramírez, Raúl del Pozo, y dimos un tercer nombre, pero que yo pienso que en ese momento no sabía nada, que era Jaime Peñafiel. El asunto está en que aquí sacamos un vídeo sobre una persona que ha tenido mucha influencia en la vida política y social de la última década, figura controvertida. Nos estamos refiriendo al comisario Villarejo y a las ramificaciones. Los nombres de Leticia y Felipe han aparecido con todo este asunto del comisario Villarejo. Yo puedo decir que a estas alturas pues no me sorprendería nada que este señor contase también con esas pruebas. Todo se ha movido un poco en las cloacas, no sé si del Estado, pero sí un poco del país, al menos a nivel periodístico. Y no me extrañaría tampoco nada, bueno, no voy a ir más allá, pero bueno, comisario Villarejo y ramificaciones. Quien haya seguido un poco el tema del comisario Villarejo sabe un poco por dónde vamos. Entonces, claro, dice ahora, algo habrá en los archivos que hayas visto. No desde luego, me imagino que del CNI, sino que esto viene por ahí. Viene por el comisario Villarejo. Dice, no me quiero desviar. Hombre, pues sería un tema bastante interesante, porque claro, no sé, este señor al final ha tenido acceso a cositas muy privadas de todo el mundo, no más allá de los reyes de España. Pero bueno, curioso. Sigue un poco con su sermón político, dice, España es el país que más pronunciamientos militares y guerras civiles ha tenido en los últimos siglos. En esto lideramos el mundo. Y el deber del gobernante español es unir a un pueblo que lleva en su ADN el gen cainita, el de la envidia y el de la mala hostia. Hombre, Jaime del Burgo, mala hostia. Por eso lo que has hecho y continúas haciendo no tiene perdón. Se dirige a Sánchez.
Nadie le ha causado a España tanto daño en tan poco tiempo. En esto superas al peor de los Borbones, Fernando VII. Al peor de los Borbones, este señor sigue ahí un poco con los ataques a la dinastía de los Borbones, que ya vimos en su último tuit, en su última andanada, el monárquico. Dice, o por ahí andas, el felón reinó 20 años y tú vas camino de batirle, porque ahora 2 juntos más 1, o sea 3, lo controláis todo. 2 juntos más 1, se refiere a Felipe y a Leticia, o a Leticia y a Pedro Sánchez más Felipe. 3 personas que controlan todo, y que esto va un poco en consonancia con los argumentos que está dando no los partidos políticos, pero sí determinados seguidores de partidos políticos, que dicen que bueno, pues que están acumulando ahora Leticia, Felipe y Pedro Sánchez el control absoluto de España. De todas formas, me parece un poco de cierta ignorancia supina el llegar a decir esto, porque ha habido etapas ya en democracia donde la Casa Real no ha pintado nada en temas de poder. Por ejemplo, Felipe no se pudo casar con Eva Sanun porque ahí hubo una intervención del presidente del gobierno de entonces que dijo, esto no se hace. José María Aznar, me refiero. Entonces, no sé, o sea, yo entiendo que los jefes de Estado, en este caso los reyes, aquí en España, en una monarquía constitucional, pues claro que tienen que tener su dosis de poder, pero históricamente, y he puesto ese ejemplo en el que José María Aznar se niega en rotundo a que Felipe se case con Eva Sanun, ni que se anuncie compromiso ni absolutamente nada, porque eso va en contra de la estabilidad de España. Ahí no se impuso el criterio de Felipe, se impuso el criterio del mandamás de entonces. Entonces, pues eso, ¿cómo quedamos con esto, Jaime del Burgo? Sigo, porque la carta es larguita, ¿eh? Dice, cuando encerraste a la gente en casa en 2020, por lo que todos sabemos, y te dije que no era la forma de hacerlo en una entrevista en El Mundo, el Tribunal Constitucional me daría la razón años más tarde. A los 3 meses recibí la visita de Hacienda. A ver, yo aquí veo el punto este de megalomanía que tiene este señor. Dice, cuando te dije, a través de una entrevista en El Mundo. A ver, no nos alucinemos tampoco. La entrevista que concedió Jaime del Burgo en 2020 no la hizo al periódico en plan Jaime del Burgo intelectual, Jaime del Burgo millonario, persona relevante. No, la hizo como ex marido de Telma Ortiz, ex cuñado de Leticia, y se la dio no al periódico en sí, sino al suplemento, que va un poco con el rollo del corazoneo, La Otra Crónica del Mundo. Y encima le dio la entrevista a una periodista bastante crítica y que ha mostrado muchas veces su mala baba con Leticia, Beatriz Miranda, que ahora la podemos ver en Antena 3 con Sonsoles, curiosamente. Digo curiosamente porque, claro, tener ahí a una persona que ha puesto verde a tu amiga, pues no sé, a mí hay cosas que me siguen extrañando. Y también está en Espejo Público con Susana Griso, ¿no? Pero vamos, que la entrevista de Jaime del Burgo, no, como digo, era como ex marido de Telma Ortiz y ex cuñado de Leticia y Felipe. No nos alucinemos con que este señor salió en primera página ni nada parecido. Era prácticamente como si le dio una entrevista a una revista del corazón. Y ya está. Es que me hace gracia. Dice, te dije que no era la forma. Es que... Pero bueno. Bueno, dice que recibió la visita de Hacienda a los 3 meses. Dice, ya sé que fue casualidad. Faltaría más. Esto también me recuerda un poco como a las folclóricas, cuando no les dan un poco el premio a toda una vida, o el premio nacional del trabajo o algo así, porque yo he trabajado toda mi vida, ya como miles de españoles. Pero bueno, bueno, pues no sé, este argumento de que me mandan a Hacienda cuando soy crítico con el gobierno, yo no digo que en algunos casos no haya podido ser verdad, pero yo creo que, no sé,
te lo mandan en 2020 cuando tú ya eras peligroso en 2013, aquí hay algo que me falla. Dice, tuvieron, como me consta que te consta, que cerrar la actuación con un acta de disculpa, pues era obvio que yo había dejado de residir en España desde hacía más de 2 décadas. Esto sí es curioso. Sé que lo que digan de ti te da lo mismo, y esa es la actitud. Sonreirás leyendo estas líneas, pero ahora te diré algo que te la va a dejar congelada. La sonrisa, digo. Tú también pasarás y acabarás mal. Vivirás la mayor parte de tu vida escondido, atemorizado de que la generación siguiente te exija responsabilidades. Fuera de palacio, adiós a las fuentes y jardines, y a los cocineros y criados, y a los aviones privados, y a la adulación, y a los regalos, y al eres un estadista y un tío grande. En fin, adiós a lo único que amas con adoración. Andarás sonámbulo por las noches en el pasillo de tu apartamento, buscando el extraordinario poder que perdiste, porque no hay mal que 100 años dure. A ver, históricamente es que todos lo sabemos, los presidentes del gobierno que han pasado cuando se han ido tan tranquilos, y no ha pasado absolutamente nada. De hecho, bueno, los tienen ahora como una especie de consejo de sabios. Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, y cuando le toque a Pedro Sánchez, pues yo creo que igual. Dice, cruzaste la única línea roja, ETA y compañía. Yo del resto no entiendo ni quiero. Hay 1000 personas a las que le robaron la vida que pudieron haber sido tus hijas, tu mujer, tus amigos. Eres un miserable, RAE acepción 3 moral. Ahora ríes, mañana llorarás como un pusilánime, y si Dios me da vida para verlo, brindaré y te olvidaré. Los españoles, te olvidaré. Yo es que creo que este señor está bastante obsesionado un poco con el presidente del gobierno, por temas políticos o por lo que sea, que ya la cosa, creo que Leticia es un conducto para verter un poco su bilis, en este caso contra Pedro Sánchez. Los españoles merecen algo mejor que tú, mejor que ella, mejor que él. Incluso los 7,7 millones que te otorgaron su confianza. Yo no sé de dónde saca esta cifra, 7,7 millones, porque, no sé, yo diría que en las últimas elecciones ninguno de los partidos llegó a esas cifras, pero bueno. Me caí en la marmita, guarda esta carta profética, una carta profética escrita en una red social. Un día la leerás cuando despiertes tras deambular por el pasillo buscando aquel sol que se fue. @Sánchez Castejón. Bueno, nada, carta en la que, bueno, pues de alguna manera sigue un poco esa línea de algunos que insisten, pero además insisten, es una teoría un tanto burra la de relacionar a Leticia con Pedro Sánchez, más allá un poco de las funciones institucionales. Esto viene un poco de un lado que, bueno, pues no quiere a Pedro Sánchez como gobernante, como presidente del gobierno, y le exigían a Felipe VI, por cierto, que lo han insultado, llamándole felpudo y demás, pues que no permitiese que Pedro Sánchez fuera presidente, cuando el jefe de Estado, históricamente, pues evidentemente, persona con la que acuerdan, persona que, a ver, lo que valen ahí son los votos sí o no que se hacen en el Congreso, y ya está. O sea, es que Felipe aquí lo único que tiene que hacer es una firma, ya está, no hay más. Sí, hay reuniones, hay cositas, pero bueno, y como Felipe ha hecho su trabajo, que es lo que se ha hecho siempre históricamente, pues un grupo de gente pues ha exigido una serie de cosas, y dentro de esas exigencias pues se han soltado pues ciertas cosas, como una supuesta relación bastante imposible entre Felipe y Leticia, que porque se conocían del instituto. Luego hemos sabido que no, porque Leticia estaba en el turno de noche
y Pedro Sánchez en el turno de día. O sea, con lo cual no tiene ningún sentido absolutamente nada. Jaime del Burgo quiere volver a seguir haciendo ruido. Es verdad que el tema se ha apagado. Yo creo que no se ha apagado tanto, pero durante unos días es verdad que hemos estado más tranquilos en cuanto a noticias. Pero sin embargo, bueno, pues aquí viene de nuevo con todo. Jaime del Burgo, ¿qué va a pasar? Pues hasta que saque el libro y dé más explicaciones. Yo es que ya me huelo que el libro va a ser de corte político, que lo de Leticia va a ser un poco, pues eso, novelita de Corintellado y que incluso me da que hasta por su propia seguridad, seguridad jurídica me refiero, no va ni a aportar ni pruebas, ni pantallazos, ni capturas, ni absolutamente nada. Veremos si sigue con la actitud kamikaze o si realmente bueno, pues pretende influir en la opinión de la sociedad española en el ámbito de la política. Me da que la cosa va por ahí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.